que ellas transmiten y el daño que pueden causar por sí mismas. Ahora vamos a entrar en el grupo que es relacionado con las garrapatas, que son los ácaros. Y aquí sí tenemos que ver que Panamá tiene una alta densidad de ácaros que pueden afectar la salud en el sentido de aquello. Ahora vamos a ver también que las personas que están sensibilizadas a la presencia de esos ácaros también pueden desarrollar lo que se conoce como el síndrome del panqueque, que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, yo podría enumerar los más importantes de los ácaros. Entre caminos, el ácaro del folículo piloso de Modex folliculorum, que está asociada a la producción de chalazion, también de rosácea, el ácaro de las glándulas sebáceas, que es el de Modex brevis, que no es menos frecuente que el de Modex folliculorum, pero también igual está asociada en algunos casos a la rosácea, pero en otros casos se considera como un comensal en personas sanas que también se pueden encontrar. Y los ácaros parasíticos o parásitos, que son los trombicúlidos, conocidos comúnmente como coloradillas, y estas están en la foresta, y entre ellas una de las especies más importantes es la Eutrombicula alfredoensis. Y los ácaros que producen alergia, que les estaba mencionando al principio, entre estos dermatofagoides, farina, dermatofagoides teronicinos, y también hay blomia, hay otras especies que vamos a ver seguidamente. Bien, Sarcoteca, bien, cómo se da los túneles que van abriendo en la edermis los, los sarcópteros, ¿no? Comúnmente se le conoce como arador de la sarna, pira, correcaminos. Bien, esto es información más bien de carácter cultural. Debemos aclarar que el Sarcoptes, variedad humana, que es la que está en el hombre, es la que realmente, bueno, puede desarrollarse en la piel humana. Porque hay otras especies muy parecidas morfológicamente, pero que son especies distintas, ¿no? Mascotas como perros, que son Sarcoptes de Cabí, pero es otra variedad, que puede en algún momento causar una afectación de principio, pero no termina desarrollándose, o sea que está autolimitada. Entonces, solamente la variedad humani es el parásito del hombre. Las demás no se diferencian morfológicamente, sino más bien fisiológicamente, porque están adaptadas a distintos hospedadores. Entonces, el Sarcoptes de Cabé penetra la piel, va excavando túneles sinuosos, la hembra va poniendo, al final de ese túnel, va poniendo sus huevos, de esos huevos salen las larvas en el caso de los ácaros, ustedes saben que son hexápodas, o sea, tienen 3 pares de patas, en total 6. Luego ellas van a larvales, pues varios estadios ninfales, pero en la evolución tienen la producción del huevo, las larvas y las ninfas. La hembra grávida va depositando estos huevos que después de 2 o 3 días dejan salir la larva, ¿no? Y esta puede reinvadir la piel muda y origina el primer estadio ninfal, posteriormente el segundo y finalmente los adultos. ¿Qué ocurre? En la persona que está afectada, los primeros días no siente nada, o sea, no está sensibilizada, sencillamente puede verse a lo mejor alguna, eh, alguna un caminito que pueda tener en la piel, pero la persona no siente nada, porque la reacción es una reacción tipo alérgica que se
va desarrollando a través del tiempo por la producción de las exuvias, por los ácaros muertos, por los metabolitos que ellos puedan estar produciendo en sus heces. Entonces, ese acúmulo al cabo de un mes es el que hace que la persona comience a tener los síntomas. Entonces, por eso decimos que el desarrollo de síntomas es después de transcurrido un mes, cuando se sensibiliza el hospedador. Esos inmunógenos, sustancias que son capaces de desarrollar una respuesta inmune, están en la saliva, en las heces, en la cutícula, en la cubierta de los huevos y los ácaros muertos. Entonces, la entrada a la piel es acompañada, o sea, cómo penetra que pueden atravesar, o sea, penetrar la piel e irse abriendo el camino, ¿no? Entonces, las reacciones alérgicas son a estas proteínas liberadas por los ácaros que van a producir al cabo de un mes un prurito intenso, nocturno. Usualmente va más allá de donde están las lesiones. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted le llega a una persona que les dice, bueno, tengo esta, les enseña la piel, tiene una serie de lesiones dérmicas, pero ya no va a estar el camino sinuoso este que al principio podría observarse, porque ya ha habido un acúmulo de respuesta inmunológica que a, digamos, va a desfigurar la posible lesión original. Entonces va a estar presente en los lugares donde está el ácaro, la reacción, y va a estar presente en los lugares donde no está. Entonces se va extendiendo, pero es producto de la reacción. Por eso decimos que abarca más allá de las áreas infestadas con eritema, erupción extensa, alteración del sueño y la ansiedad. Entonces, un paciente que les llegue a usted y dice, tengo estas lesiones dérmicas, pero en verdad me entra un prurito intenso en la noche que no me deja dormir, me causa ansiedad, tengo insomnio. Ustedes tienen que sospechar que la persona puede estar afectada por, por una escabiasis, ¿no? Entonces, ese prurito va a propiciar el proceso inflamatorio, exudación, formación de costras, infección secundaria, y esa lesión se puede presentar como un trayecto sinuoso al principio, donde está al final del túnel, hay una especie de abultamiento como aperlado y que se conoce como eminencia carina. Pero la eminencia carina no siempre se observa, mejor dicho que la mayoría de las veces no se observa, porque cuando el paciente acude a buscar ayuda, ya ha transcurrido este tiempo y ya la lesión original que podría ser indicadora de la presencia de un túnel elaborado por Sarcoptes, ya no va a estar en esa forma. Entonces va a estar totalmente desfigurada, digamos, esa lesión. Entonces, los sitios preferidos son los pliegues interdigitales, poplito inguíneo, pero en algún momento está generalizado, puede estar en el vientre, puede estar en la espalda, ya que la lesión va entonces ya extendiéndose, ¿no? Y bueno, la infección secundaria que es por el prurito que la persona se rasca y ya con las uñas sucias va desarrollando una infección secundaria. Entonces, el diagnóstico es muy fácil. Comprobar la presencia del sarcópte de Cavier en una persona que tiene escabiosis es muy fácil. Sencillamente, con un bisturí estéril, en una gota de aceite mineral, se toma parte de un raspado que se le hace en la lesión y se observa el microscopio. En el microscopio se van a ver los ácaros en distintos estadios evolutivos, se ven moviéndose con sus setas largas, con sus patas que tienen una especie de ventosa, que es fácilmente identificable. Entonces, una vez confirmada la infestación, se puede dar tratamiento con lociones que tienen algún insecticida o acaricida, que estos son nombres comerciales, ¿no? Pueleuras, escapiol, tococide, que ayudan. Igualmente,
las personas tienen que lavar toda la ropa con agua caliente, la ropa de cama, hay que tratar de ver si no hay otras personas en el entorno familiar que tengan el padecimiento, porque lógicamente se va pasando, ¿no? En aquellas personas que son inmunodeficientes, que no van a tener una respuesta alérgica porque su sistema inmune no responde, entonces las lesiones son extendidas, ya una forma costrosa y conocida como sarna noriega. Entonces, usualmente en aquellas personas que tienen fase SIDA y tienen escabiasis, este es el tipo de dermatitis que se puede ver con descamación y costra extendida, conocida como sarna noruega. Bien, Demodex folliculorum y Demodex brevis, que son otros ácaros, ya de las glándulas sebáceas o de los folículos pilosos, el Demodex folliculorum de los folículos pilosos, y Demodex brevis de las glándulas sebáceas. Sobre todo Demodex folliculorum se ha encontrado en las pestañas, se ha encontrado en las pestañas produciendo como si fueran unas escamas que causan la caída también de las pestañas y generalmente están, como les dije al principio, asociados a rosácea. Sin embargo, hay personas que lo pueden tener como comensales. Esta era una de las tesis que se estaba desarrollando en el departamento de microbiología con los estudiantes de tecnología médica buscando Demodex folliculorum tanto en personas con rosácea como en personas eh, con blefaritis, ¿no? Entonces, pero lastimosamente tuvimos que pararla por las razones de la pandemia, ¿no? Entonces hay debilitamiento, pero hay, como les mencionaba, también hay personas que están sanas y lo tienen. Pero sí, la mayoría de las personas que tienen rosácea o que tienen blefaritis presentan el Demodex folliculorum. Es conocido como los orzuelos, también están asociados. Un alto porcentaje está atribuido a Demodex. Y bueno, esto se trata con óxido amarillo de mercurio al 2% y limpieza de las pestañas. Las coloradillas, a diferencia de lo que hemos visto con Sarcoptes y con los Demodex, no son los adultos, o sea, en Demodex, en Demodex, tanto los adultos como las larvas y las ninfas pueden estar en los folículos pilosos o en las glándulas sebáceas. En el caso de Sarcoptes, igualmente, todos los estadios, hembras, huevos, larvas, ninfas, pueden estar causando la lesión. Pero en el caso de las coloradillas es diferente porque solamente es la larva la que es parasítica. Ustedes saben, cuando han ido alguna vez a la floresta a hacer senderismo o a estar sencillamente en algún lugar donde haya herbazales, los adultos, hembra y macho, están en el sotobosque, o sea, están en el suelo, el macho pone un espermatóforo, ese espermatóforo la hembra lo utiliza, lo usa y desarrolla entonces los huevos. Esos huevos desarrollan entonces una larva. Esa larva, que es la que es parasítica, no es hematófaga, sino que se alimenta de líquidos de los tejidos. Ella succiona, emite una serie de enzimas, hace una especie de canal conocido como un estilosoma. Allí licúa el tejido para alimentarse. Una vez, cuando está parasitando a especies animales que están en el bosque, bueno, sí continúa su ciclo. Ella, a la larva, abandona al hospedador, continúa en el suelo, se transforma en protoninfa, deutoninfa, tritoninfa y finalmente adulto. Pero ¿qué ocurre cuando el hombre entra al hábitat de estas coloradillas? Bueno, ellas perciben la presencia de una persona o de un animal también, pero perciben porque tienen receptores de CO2 y inmediatamente perciben la presencia de un animal por la captación del CO2, suben a las herbazales que hay, a las pequeñas hierbas que pueda haber
y están listas para apenas roza la persona, ellas se adhieren ya sea a la vestimenta o a la piel inmediatamente. Entonces, tienen capacidad de detectar CO2, es un estímulo que las lleva a subir a la punta de todos los objetos y vegetación cercana para asirse al huésped que pase rozando las plantas. Una vez que ya están en el hospedador vertebrado, ellas pueden ascender por piernas, brazos, buscando sitios suaves para fijarse. Entonces, comienzan a succionar los tejidos y van tomando una coloración rojiza y por eso el nombre de coloradilla, ¿no? Como les mencioné, inoculan saliva y se alimentan para luego abandonar el huésped y continuar su ciclo de desarrollo. Esta larva inserta la pieza bucal, que es el capítulo, inyecta saliva, se forma lo que les mencionaba, el estilosoma, y es una especie de canal con las células epidermales de la respuesta del hospedador que le sirve entonces para ir emitiendo sus enzimas, licuando el tejido y succionando. Bien. Ahora otros ácaros que son muy frecuentes también en Panamá son los ácaros que hemos puesto entre comillas que causan alergia al polvo, porque en el polvo hay muchas otras entidades que pueden causar alergia. Puede haber polen, puede haber exuvias de cucaracha, puede haber pececitos de plata, pero uno de los componentes que usualmente hay, y en nuestro país, por tener una alta humedad relativa y una temperatura que propicia su desarrollo, entonces es muy común que tengamos estos ácaros causantes de polvo en nuestras casas, dentro de nuestras casas, en los colchones, en las alfombras, en los sillones. Entonces, estos son responsables, las heces, las exuvias son muy alergénicas y pueden estar causando entre el 50 y el 80% del asma en pacientes que ya han desarrollado asma, ¿no? La exposición a los ácaros en el primer año de vida, o sea, de un niño que está en estos ambientes, puede disparar una alergia de por vida y crear una sensibilización. Estos dermatofagoides tienen un tamaño microscópico, no se observan, son de 250 a 300 micras. Su cuerpo es translúcido, tienen setas largas en los márgenes del cuerpo, cortas en el resto del cuerpo, ojos y antenas ausentes. Estas son características muy similares a lo que también les mencionaba con Sarcoptes. Pero ellos tienen, si lo pasamos por una cabra taxonómica, podemos diferenciarlo porque no tienen esas ventosas que se veían en Sarcoptes de cabello. Entonces, adultos y ninfas autópodos, 3 estadios ninfales y larvas hexápodas, ¿no? De huevo adultos pueden estar demorando un mes y su vida como adulto 3 meses. Bien. Las camas, como les mencioné, son el principal hábitat. Un forro de cama puede tener entre 100.000 a 10 millones de ácaros. Claro, esto es alguien que tiene condiciones sanitarias muy deplorables para que lleguen a ese extremo. Pero les aseguro que si nosotros hacemos una encuesta con una aspiradora buscando ácaros en nuestras casas, vamos a encontrar. Porque la única forma que nosotros podamos eliminarnos es eliminando la humedad. Tendríamos que tener un aire acondicionado puesto permanentemente, o aspirando, no con cualquier aspiradora, con una aspiradora que tiene una fuerza mayor, porque ellos tienen una serie de garras y ganchos que les permiten asirse a los tejidos de las fibras de las telas. Entonces, se alimentan principalmente de células descamadas de la piel y de cabello. Entonces, un colchón que aunque le cambiemos la sábana semanalmente, va a tener estos ácaros, a menos que nosotros le pongamos una cubierta plástica, la estemos desinfectando constantemente, o tengamos un aire acondicionado permanentemente, o saquemos el colchón todas las semanas al sol para que disminuyan estas poblaciones. Pero es muy frecuente que nosotros tengamos poblaciones en nuestras casas. Bueno, se pueden detectar también con observación al microscopio, buscando, pero el saneamiento es uso de almohadas con relleno sintético, uso de forros plásticos para colchones, como les mencionaba, limpieza a diario de los forros, cambio semanal de fundas, forros y sábanas con aspirado de cama, lavado de la ropa de cama con agua caliente, eliminación de alfombras,
aire acondicionado, purificador de aire, extractor de humedad y utilizando benzoato de bencilo. Pero ustedes saben que en o sea, uno tiene que tener un equilibrio también entre el saneamiento y la utilización de acaricidas con mucha frecuencia. Entonces, las personas que tienen asma y tienen ya intolerancia, sí tienen que ver muy bien este punto. Entonces, como les mencionaba, alergia al polvo, pececitos de plata, ácaros que están en el polvo, otras hongos, cucarachas, en fin. Bien. Ahora estoy introduciendo un tema que hasta el año pasado no lo teníamos, pero en el Congreso de la FLAP de Parasitología que hubo el año pasado, la doctora Barrera presentó un informe sobre el síndrome del pancake en Panamá, una publicación que ella hizo ya en el 2015, pero la volvió a presentar porque ha habido más casos en este congreso, ¿no? El síndrome del pancake se conoce como, por sus siglas en inglés como oral mild anaphylaxis. Es un shock anafiláctico que puede estar causando la ingesta de estos ácaros que comúnmente están en el ambiente, pero que también pueden estar en las harinas de pancake, en algunas avenas se han detectado. Entonces, la harina de pancake es la más frecuente. Y vemos nosotros que en la publicación de esta doctora, ella dice que se detectan los factores de riesgo, o sea, ya ha habido una sensibilidad a la presencia de los ácaros, o sea, la persona ya está sensible. Al ingerir una dosis de mínima de 500 ácaros por gramo de harina de pancake, va a desarrollar entonces ya la persona sensibilizada esta anafilaxis con el riesgo, incluso ustedes saben, que un choque anafiláctico puede causar la muerte. Entonces, hay historia de enfermedad atópica, sensibilidad a los ácaros, hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroides. Es una persona que tiene muchas alergias, ingesta de paquete almacenado con esta densidad de ácaros que les he mencionado. Entonces, las especies más frecuentes de la publicación que les decía, de los 2015, tuvieron, se les hicieron pruebas de sensibilidad cutánea y mostraron sensibilidad a dermatofagoides teromicinos, a dermatofagoides farina, a Blomia tropicalis, a Suidacia pontifica y a Tirofago putrescenti. Entonces, es una persona que estaban muy sensibilizadas, ¿no? Y los ácaros que encontraron en el pancake que habían ingerido tenían dermatofagoides teromicinos, Blomia tropicalis y Suidacia pontifica. O sea, 3 de los que ellos en este caso habían tenido sensibilidad cutánea. Pero porque hay un constante contacto con estos ácaros en toda la población panameña, excepto aquellas que tengan un aire acondicionado permanentemente puesto. Bien, entonces, ahora pasamos al orden Dictyoptera u orden Blatodea, como también se reconoce en algunas clasificaciones, que son las cucarachas. Bueno, las cucarachas, ustedes vieron, o sea, han visto cucarachas, pero yo debo decirles que las cucarachas no todas son de hábito, no, o sea, de actividad nocturna, de colores oscuros. Hay más de 3.500 especies en la foresta que son de colores vistosos, que son diurnas y no son plagas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que son unas pocas especies sinantrópicas. Ya sinantrópicas significa que comparten el hábitat con el hombre, que son de hábito nocturno, de colores oscuros y que se consideran peces. Nosotros vamos a mencionar algunas como especies tipos, porque son varias especies, pero no realmente para efectos de un estudiante de medicina no es necesario mencionarle todas las especies que hay que son peces, ¿no? Así que nos vamos a basar sobre todo en Blatella germánica, como la conocida como mandinga, y Periplaneta americana como especie tipo del género Periplaneta, pero hay, son muchas más.
Bien, en general son insectos aplanados dorsoventralmente, que tienen un pronoto desarrollado que cubre la parte de la anterior, tienen antenas filiformes, piezas bucales masticadoras, 3 pares de patas en el segmento del tórax, 2 pares de alas. Las alas anteriores son apergaminadas, o sea, son alas que son relativamente eh, duras, no tan duras como un coleóptera, pero sí mucho más duras que las membranosas, que son las internas que tienen, ¿no? Piezas bucales masticadoras, hay 2 estructuras que tienen atrás que se conocen como cerci, y el stili en los machos. O sea que los machos van a tener 4 de estas estructuras porque tienen los cerci, los stili, y las hembras tienen solamente los cerci, ¿no? Es importante entonces que veamos que ellas que son de metamorfosis gradual. El número de ninfas va a depender de la especie, pero sí quiero recalcar, se me fue esta diapositiva hasta acá, que ellas son omnívoras, o sea, comen de todo. Y además de eso, regurgitan y defecan cuando se están alimentando. Eso nos hace reflexionar sobre la capacidad vectorial que ellas tienen. Si nosotros levantamos una tapa de una alcantarilla por donde van las aguas negras, nosotros vamos a ver a veces que hay paredes tapizadas de periplaneta americana. Entonces, estas que regurgitan y defecan y después migran a las casas, van a tener un alto potencial vectorial de enfermedades que puedan transmitir. Entonces, las de monte, las grandes, las braveros, pueden causar picaduras en personas que están en estado comatoso o niños que no están vigilados en algún momento, que pues son bebés que están acostados, pues, pero no es un niño que ya camina, ¿no? Pueden ser vectores mecánicos que son bastante eficientes como vectores mecánicos. Sus excretas y exuvias contienen alergenos y forman parte también de los causantes de alergia al polvo. Pueden causar dermatitis y edema de párpados, pueden ser hospedadores intermediarios, imparten un olor y un sabor desagradable a los alimentos y pueden causar daño a los alimentos almacenados, a cultivos, invernaderos, productos de papel, que como son omnívoras se alimentan de todo. Entonces, se han encontrado en forma natural en las cucarachas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque esto es solamente un reporte de algunas publicaciones, pero si nosotros buscamos todas las publicaciones hay una infinidad de bacterias, de virus, hongos, protozoarios, elementos y también fungiendo como hospedadores intermediarios. Entonces, se han encontrado micobacterios, Yersinia, Pseudomonas, Shigella, Salmonella, Clostridium, Klebsiella, Enterobacter, virus Coxsackie, virus de la hepatitis A, el virus del polio, Aspergillus niger, Aspergillus, que no se ha determinado qué especie, pero otro dentro del género, de los protozoarios, quistes de Entamoeba coli, de Entamoeba histolítica, de Giardia lambda, de Toxoplasma gondii, los Phomonas blatarum, que es un flagelado, que estas son bastante frecuentes en las cucarachas, pero también pueden afectar la salud del hombre, causándole un síndrome respiratorio. Y aquí en Panamá hubo recientemente también una publicación, también en el Gorgas, el doctor Tony Suárez ha reportado algunos problemas con los Phomonas. Los helmintos, huevos de Quistosoma hematobium, de Ascaris lumbricoides, de Menolepis diminuta, de Necator americano se han encontrado en cucarachas y también se han encontrado como hospedadores intermediarios de Menolepis nada, o sea, unas larvas cisticercoides, o de Menolepis diminuta igualmente, de Railetiena, de Moniliformes moniliformes, ¿no? Para ver que tienen eh, un amplio potencial como vectores mecánicos. Bien, Blatela germánica, que es la pequeña, la que les mencioné al principio, usualmente ingresa a las casas en cajas de cartón o cajas de cerveza o algunas, vienen
con enseres que nosotros introducimos a las casas. Ellas no son eficientes voladoras, entonces no vamos a tener una migración de bacterias germánicas volando e ingresando a las casas. Ella carga su oteca hasta el momento en que van a eclosionar los huevos. Entonces la suelta, se abre la oteca y salen de cada huevo, entonces salen las ninfas, ¿no? Entonces, es más, esta especie es mucho más difícil de controlar porque resiste más el estrés ambiental, resiste extremos de temperatura. Nosotros la hemos encontrado a veces dentro de refrigeradoras o la hemos encontrado también detrás de estufas que tienen horno, que la temperatura sube bastante, se han encontrado allí. Y desarrollan resistencia a los insecticidas más rápidamente. Entonces tiene un alto potencial biótico, un periodo de incubación de 28 días. De cada oteca pueden salir de 24 a 48 ninfas y las hembras producen de 4 a 8 otecas. No, yo con esto no pretendo que ustedes se memoricen nada de estos números, sencillamente que vean que tiene un alto potencial biótico, una capacidad de reproducirse bastante alta si nosotros le ofrecemos las condiciones para desarrollarse dentro de las casas. A diferencia de Periplaneta americana, esta migra usualmente desde las alcantarillas hacia las casas. A pesar de que es más grande, más pesada, es más eficiente en el vuelo e igualmente tiene unas patas cursorias, o sea, patas adaptadas para correr. Y esto puede entrar a las casas, a veces entra hasta por los sumideros de los baños, porque como están, si las alcantarillas no están bien selladas, ellas pueden tener alguna vía de acceso de este tipo, ¿no? Entonces, esta pone, ¿cómo protege su progenie? Pone las otecas pegadas al sustrato. Estas camaritas están pegadas al sustrato en lugares poco visibles y así protege su progenie, ¿no? Pero es más fácil de controlar porque es más sensible a las intervenciones químicas. Hay un reporte que dice que además ellas en pequeñas cantidades son capaces de excretar sustancias carcinogénicas y o mutagénicas constantemente, pero en pequeñas cantidades. Entonces nosotros preguntamos, ¿ese acúmulo qué impacto tendrá? Eso no se ha estudiado, sencillamente es una publicación donde decía esta información. La medida de saneamiento, bueno, hay que desechar la basura en recipientes con tapa hermética y sacarla a diario. Guardar toda la comida, tanto de humanos como de animales, en envase completamente cerrado. No dejar utensilios de cocina sucios, enjuagándolos o con restos de comida durante la noche. Bien, aquí yo hago un alto porque a pesar de que nosotros todos somos conscientes de que las cucarachas son pestes, a veces tenemos comportamientos que ayudan a su proliferación. En Panamá somos muy consumidores de arroz y somos muy consumidores de arroz frito que genera un grano tostado pegado conocido como el concolón. Y luego la persona que le toca fregar decide, bueno, este concolón está muy pegado, yo voy a ponerle agua y jabón y mañana continúo limpiando. Bueno, quiero que sepan que esa es una práctica que favorece la alimentación de las cucarachas porque ellas se alimentan, como son omnívoras, se alimentan de esa agua jabonosa con ese arroz y no les hace nada. Ellas tienen incluso, además, son hidrofóbicas, o sea, ni siquiera se logran como mojar, porque pueden estar en esa agua, entrar y salir, y están protegidas por ese exoesqueleto y esas alas apergaminadas. Entonces, al ser omnívoras, también debo decirles que comen de todo, o sea, de todo lo que sus mandíbulas, que son masticadoras, le permiten. Vamos a decir papel, sangre seca que queda en un lugar, un vómito de algo, uñas que se cortaron y dejaron por ahí. Entonces, ellas se alimentan de todo esto, entonces nosotros tenemos que ser intolerantes a toda esta falta de saneamiento para que no proliferen las cucarachas, ¿no? Limpiar el área donde se prepara y consumen alimentos diariamente y sellar las tuberías que estén dañadas porque esa es otra fuente de ingreso de estas cucarachas. Bien. Entonces, el saneamiento ambiental,
los hábitos higiénicos óptimos, infraestructura adecuada, control químico. Eventualmente nosotros como un país tropical, que en algún momento podemos tener alguna infestación, pues, ya sea porque hay una migración, hay poblaciones que cuando vienen mucho las lluvias o se suben las temperaturas, buscan refugios en casas, entonces habrá en algún momento, pero si nosotros mantenemos un saneamiento bastante eficiente, no vamos a tener que usar el control químico tan seguidamente. Y el control químico, ustedes saben que tenemos que tener cuidado porque podemos estar desarrollando resistencia, así como con el abuso de los antibióticos, con los insecticidas también. Se desarrolla resistencia de todos los artrópodos y entonces después no tenemos con qué controlarlo. Bien, entonces, el orden Anoplura, están los pedículos humanos corporis, los pedículos humanos capiti. Estos también son artrópodos de metamorfosis gradual o paurometábola. Tienen 3 estadios ninfales, luego 3 estadios ninfales, y luego los adultos, ¿no? Los insectos son insectos ápteros, o sea, no tienen alas, deprimidos dorsalmente, o sea, que están aplastados, tienen una cabeza angular ovoide, 9 segmentos abdominales y son ectoparásitos picadores causantes de pediculosis. Entonces, pedículos humanos corporis, afortunadamente no tenemos en Panamá. Esta es una especie que está más asociada a países de clima templado y que se ve por el uso de abrigos y ellos permanecen en las pieles de estos abrigos y ahí es donde pueden estar transmitiendo, como vamos a ver ahora, 3 agentes etiológicos que en esos países son problemas. Pero nosotros solamente tenemos pedículos humanos capitis, que se hace muy evidente cuando inicia el periodo escolar, porque los niños usualmente, bueno, ahora en tiempos de pandemia no se está dando porque estamos dando todo el mundo teletrabajo, pero usualmente para esta temporada, cuando se entra a la escuela en marzo, ya hay una población de niños infectados con pedículos humanos capitis, o sea, con piojos de la cabeza. Pedículos humanos corporis es transmisor de el tifus epidémico, la Rickettsia prowazekii, que es su agente etiológico, la fiebre de las trincheras, que es Bartonella quintana, y la fiebre recurrente epidémica, cuyo agente etiológico es la Borrelia recurrentis. Si ustedes observan, en tanto el tifus epidémico como la fiebre de las trincheras y la fiebre recurrente epidémica, el mecanismo de transmisión es contaminación con heces o aplastamiento, contaminación con heces o aplastamiento, aplastamiento y probablemente contaminación con heces. Entonces, esa práctica de aplastar los piojos en aquellos países, esto es una práctica de riesgo, ¿no? Porque ellos están en las fibras y cerdas de los vestidos o abrigos, cuando la persona se pone el abrigo, pican y luego vuelven y permanecen en el abrigo. Pedículos humanos capitis habita entonces el cuero cabelludo, no transmite ningún agente etiológico, la picada puede causar un prurito o también un tipo alérgico en algunas personas, y irritación y el prurito, los niños sobre todo se rascan y pueden pues, entonces desarrollar una infección bacteriana secundaria. Generalmente están en los huevos, conocidos también como liendres, que se ponen en cada hebra de los cabellos, y ellos están en el cuero cabelludo, pero si el cabello es largo, pueden estar entonces también picando en el área que cubre el cabello, ¿no? El tratamiento es aplicación de enjuague o champú que tienen algún pediculicida, y tienen que repetir a la semana para ver si no han quedado algunos de estos huevos viables, y esto hay que remover también las liendres, ¿no? La desinfectación de ropa, sombreros, gorras, peinillas, fundas es también un complemento del tratamiento, o sea, no solamente es el champú un día y luego a la semana nuevamente, sino que hay que hacer también
un saneamiento de todo el área porque pueden haber quedado algún cabello que se cayó, que tenga la liendre y luego entonces pueda estar en contacto con los niños sobre todo. O sea, con ayuda que si se utiliza un blower aumentando la temperatura, pero no se puede confiar solamente en el uso del blower. Pero ellos son muy sensibles a la temperatura, así que esto también ayuda. Otro piojo es el tirus pubis, que ya ustedes también vieron en el laboratorio, que causa la pediculosis púbica o tiriasis. Esta es conocida como ladilla, está no solamente en la región púbica, puede estar en las vellosidades de la región púbica, pero también de las piernas, de los pectorales, e incluso se ha encontrado en cejas y pestañas. Este tiene una distribución más amplia en el cuerpo, ¿no? La picada produce un prurito intenso por reacción de las proteínas de la saliva y queda una mácula discreta allí que a veces se torna un color como azuloso, esa mácula de la reacción por la picada, ¿no? Y usualmente hay infección secundaria. Esta puede producir la blefaritis, una inflamación del párpado, no se ha relacionado con la transmisión de ningún agente etiológico, y está como coexistente con otras enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como es el término que se acota ahora. En resumen, el microhábitat de cada especie. Pedículos humanos, capitis solamente en la cabeza. Tirus pubis puede estar en pestañas, cejas, pectorales y en las vellosidades de la región púbica y también de las piernas. Y pedículos humanos, corporis en la vestimenta, pero en contacto entonces con las personas o los hospedadores es cuando los pican, ¿no? Dentro de los artrópodos también en el orden Hemiptera está la familia Cimicidae, en donde está Cimex hemipteros, Cimex lectulario, que son los chinches de cama. Estos tienen también metamorfosis gradual o paurometábola, al igual que los otros hemiptera que ustedes conocen, que son los vectores de la enfermedad de Chagas. Tienen similitud en cuanto a que todos son del mismo orden, hemiptera, son de metamorfosis gradual, tienen hábitos, o sea, se alimentan de sangre tanto hembra, macho como las ninfas, ¿no? Son de actividad nocturna, ellos habitan en grietas, en la costura de algunos colchones como que había en el tiempo de antes, allí en todos esos lugares que están medio escondidos, también en grietas en paredes, en costura de cojines. No están asociados a la transmisión de ningún agente etiológico y tienen 5 estadios ninfales, así como los creatomíneos. Estos tienen también unas glándulas que producen un olor característico. La picada puede producir una inflamación local, una reacción alérgica por la saliva. El tratamiento de la picada con crema antiséptica, antibióticos, por si acaso hay una infección secundaria, y antihistamínicos por la reacción alérgica que produce la saliva. Hay personas que tienen una reacción muy fuerte a la saliva de estos chinches de cama. Luego, entonces, corresponde limpieza y el uso de insecticidas en el ambiente donde ellos están desarrollando. Bien. Otros ácaros que vamos a ver, que estamos saltándonos todo lo que es vectores, porque ya ustedes lo vieron cuando estaban viendo las enfermedades, entonces sí vamos a hablar de las moscas causantes de miasis. Entonces, las moscas causantes de miasis, vamos a decir, de miasis obligatoria, vamos a dar 2 ejemplos, hay muchas más, pero Dermatovia hominis y Cochleomia omnivora, picadoras, estomocicalcitran y glucinas, que son las moscas tsetse, que no hay en América, solamente en África. Y aquellas que se consideran vectores mecánicos, como mosca doméstica, algunas moscas de la familia Sarcophagidae, que son moscas, le dicen moscas de la carne, que ponen larvas en la carne, que conocidas como quereza, las califórides, que son también moscas que
son barrenador secundario, como el que pertenecen también de la familia de donde está Cocleomia. Y la terapia larval que ya hablamos en la primera clase, y luego entonces también cuando algunas se utilizan como reciclaje de nutrientes y en medicatura forense. Aparte de que también están algunas, bueno, ya de la terapia larval. Bien, la miasis se define como la infestación de animales vertebrados y seres humanos vivos con larvas de mosca. Estas larvas de mosca, al menos por un periodo, pueden estar alimentándose del tejido vivo, del tejido muerto o necrosado del hospedador, o pueden estar alimentándose del líquido del cuerpo o del alimento ingerido. O sea, en alguna etapa de su vida, estas larvas han estado alimentándose, ya sea de forma obligatoria, de forma accidental o de forma oportunista de algún hospedador. Entonces, esas miasis se pueden clasificar de acuerdo al hábito de la mosca en miasis específica u obligatoria, miasis semiespecífica o facultativa y miasis accidental. La miasis específica u obligatoria son de larvas biontófagas, o sea, larvas que se alimentan de tejido vivo. Estas necesitan el tejido vivo para alimentarse y están, los ejemplos que les estoy poniendo es Cocleomia omnivora, conocida como el gusano barrenador primario o gusano barrenador, que es el que está, que hay una fábrica de moscas estériles en Panamá que controla toda la producción de Cocleomia a nivel de Panamá para que no lleguen a los Estados Unidos. Dermatobia hominis, conocida como tórsalo, que es bastante frecuente en nuestro medio, tanto infectando animales, sobre todo el ganado, como también a seres humanos. Y Gasterophilus nasalis, que es de poca frecuencia que no tenemos nosotros. Miasis semiespecífica o facultativa son larvas necrobiontófagas. Generalmente van al tejido que ya está lesionado, que está necrótico, y en TESA tenemos la Cocleomia macellaria, o gusano barrenador secundario, la Phoenicia sericata, la mosca doméstica, Extomoxis calcitrans y la Berkhaea hemorroidalis. La miasis accidental es causada por la ingestión accidental de huevos o de larvas en alimento o agua. Y en estas están Eristalis tenax, Hermetian lucin, Piophila casei, Extomoxis calcitrans y mosca doméstica. La miasis accidental en algunos casos se considera como una pseudomiasis porque a veces que la persona ha ingerido los huevos y estos salen en las heces. O estos huevos eclosionan por alguna razón en el intestino y salen las larvas y se pueden encontrar las larvas en heces. Entonces, a veces hay un desarrollo, a veces no lo hay. Entonces, hablamos de pseudomiasis cuando no hay ningún desarrollo o miasis accidental cuando hay alguna evidencia de desarrollo en ese tránsito intestinal que pueden haber tenido esta ingestión accidental de huevos o larvas en alimentos. Hay una clasificación clínica. Cocleomia omnivorax es atraída por las heridas y por lo tanto en cualquier herida que esté ubicada en cualquier parte nosotros podríamos haber encontrado Cocleomia omnivorax, aunque ahora como se está haciendo el control, que ya les dije, el control de la fábrica de machos estériles para el control de Cocleomia omnivorax, cada vez no tenemos casos. Y apenas hay un caso, sale la alarma, se sueltan estos machos estériles y se detiene el desarrollo de cocleomia, ¿no? Entonces, de la nariz, de la boca y los senos paranasales, si hay una herida, igualmente vamos a mencionar Cocleomia omnivorax, Cocleomia macellaria, que es el gusano barrenador secundario, Piophila casei, auricular u otomiasis, si hay una herida, Cocleomia omnivorax, luego Cocleomia macellaria, Phoenicia canicularis, mosca doméstica. Si están desarrollándose en el ojo, o conocida como la clasificación de miasis ocular u oftalmomiasis,
anal y vaginal, del tracto genitourinario, cistomiasis, dérmica o subdérmica, acá está dermatobia hominis, dérmica rastrera, gasterophilus nasalis, que esta sí tiene movilidad, por eso se llama dérmica rastrera, o sea, se infesta el hospedador y esta larva va migrando a distintos lugares, a diferencia de dermatobia, que se mantiene fija en un lugar hasta que sale para convertirse en pupa. Y entérica, las mismas especies que mencionamos en la miasis accidental, Eristaristena, Hermetia lucin y Bercaria hemorroidalis. Bien, la miasis intestinal, estas, como les estaba mencionando, ¿no? Las hembras depositan huevos o larvas en alimentos. Algunos huevos y larvas logran sobrevivir en las criptas y pliegues intestinales, desarrollándose parcial o totalmente. Y podemos encontrar entonces larvas de estas moscas en las heces. Las personas pueden ser totalmente asintomáticas o con una manifestación de dolor abdominal, náusea, vómito, prurito anal o cortaduras rectales. Entonces puede haber una inflamación de la mucosa intestinal. Y eso es esto por el accidente de haberse ingerido estas larvas o huevos, ¿no? Dermatobia hominis, como es muy frecuente en Panamá, nosotros tenemos la obligación de hablarles un poquito más de esta, ¿no? Es conocida como tórsalo. Él tiene un ciclo de vida que ya ustedes lo deben haber visto en el laboratorio, pero es un ciclo de vida muy particular. La hembra es una hembra bastante grande, tiene piezas bucales atrofiadas, no se alimenta, tiene un periodo de vida corto, dura apenas unos 6 a 7 días, pero en ese periodo de vida copula con el macho y produce los huevos que luego va a colocar en un insecto o cualquier objeto que se esté moviendo, va a colocar, si es un insecto, en el abdomen del insecto va a colocar los huevos y luego ella muere, ya colocó los huevos en un insecto que puede ser una mosca que no pique, puede ser un mosquito que pique o puede ser una hoja que esté en movimiento. Esos huevecillos, cuando están sobre todo en mosquitos, el mosquito va a alimentarse de sangre, el mosquito al chupar la sangre hay un estímulo de temperatura, de cambio de temperatura, cada huevo de esos puede eclosionar y sale la larva L1 y penetra la piel y desarrolla luego la larva L2, L3, hasta que ya está lista para pupar, cae al suelo y luego se desarrolla la pupa y luego entonces puede continuar el ciclo. Es un ciclo bastante particular. Hay un insecto que es un transportador forético, que es el que le sirve de transporte de los huevos al hospedador donde se va a desarrollar esta larva que es biontófaga y que necesita tejido vivo para alimentarse. Bien, las piezas bucales atrofiadas ya se los mencioné, tiene un color metálico en el abdomen, dura pocos días. Coclomium miniborax, que es conocida como la mosca de la gusanera, mosca de la quereza del gusano barrenador, ya les dije que está bastante controlada en el país. ¿Por qué? Porque hay un convenio Panamá-Estados Unidos, porque en los Estados Unidos el gusano barrenador hace ya unos 15, 20 años causaba la muerte de los terneros recién nacidos. Como es atraída por las heridas, esa herida de ese ternero atraía a la mosca, ponía cientos de huevos y los terneros morían. Entonces, los norteamericanos buscaron al principio donde poner una fábrica de machos estériles que los irradian para que, como esta mosca nada más copula una vez, en el momento que copula ya no va a ser la progenie fértil y separa la producción de otros hijos que puedan tener ellas, ¿no? Entonces, esa fábrica primero la pusieron en México, pero igual venían las migraciones de todo Centroamérica, incluyendo Panamá, y afectaban la ganadería en los Estados Unidos. Posteriormente, pensaron ponerla entonces mejor en Panamá por la estrechez del istmo,
porque nosotros podemos actuar como una barrera entre la migración que viene de Sudamérica y que no permita llegar a los Estados Unidos, sino que se detenga antes. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo una fábrica de machos estériles que está haciendo estas funciones de control de la coclomia omnivorax y por eso ya no tenemos casos humanos de gusanera. Bien, vamos a pasar. Bien. Bien, este es un caso que quiero compartirles, un caso clínico de Cordylovia antropófaga. Nosotros recibimos en el laboratorio 2 larvas de mosca de tercer estadio con un tamaño promedio de 10 milímetros. Los troncos traqueales no se percibían, un color blanquecino, cilíndrica de 12 segmentos, del 3 a 8 con anillos de espina completos, o sea, se hizo toda, se le pasó por una clave y se observaron los espiráculos bien claritos, estos espiráculos, los espiráculos posteriores sin peritreme, y con 3 hendiduras respiratorias y no tenían, o sea, estas hendiduras eran curvas o serpenteantes. Se le hizo todo el análisis del el esqueleto cefalofaríngeo para llegar a la identificación de Cordylovia antropófaga. Este es un caso de una joven que venía de África, que era una canadiense. Ella le entregó esas larvas a un médico que las llevó al laboratorio del departamento de microbiología. Y él nos dijo si podíamos identificar estas larvas, y obviamente sí, cuando vimos que era una larva de una mosca que no hay en Panamá, bueno, nosotros nos preocupamos muchísimo porque, bueno, ¿de dónde salió esto de que es de África y cómo llegó hasta acá? Porque no sabíamos que la paciente había estado en África. Una vez nos enteramos de que había estado en África, esto tuvo que ser comunicado incluso al Ministerio de Salud como un hallazgo que no llegó a desarrollarse, pero sí es de información obligatoria por una especie que no había en Panamá. Entonces, la persona no se había percatado que la había adquirido y la había traído, sino cuando vio que que estaban saliendo algunos gusanos de su piel y la persona entró en pánico, lógicamente, porque eran en áreas donde usualmente uno no tiene la piel expuesta. ¿Y por qué? Porque entonces esta hembra deposita o biposita entre 100 a 300 huevos en suelos arenosos contaminados con orina o excremento de humanos o en pañales y ropa mal lavada. Entonces, esta persona obviamente se puso una ropa en donde estaban estos huevos, eclosionaron y la infectaron, ¿no? Entonces, la penetración es asintomática, no se siente nada. Y después de varios días de penetración, tiene un dolor a medio intenso, se forma una pápula y una reacción inflamatoria a los 6 días, la pústula central, y luego uno puede sacar la, la larva, ¿no? Entonces tiene una distribución geográfica en África. Morfológicamente estos adultos son similares a otra mosca que no hay en Panamá, la Humeromia senegalensis. La larva está cubierta de numerosas espículas, en ocasiones agrupadas en 3 o más hileras transversas por segmento y casa miasis furuncular. Bien, mosca doméstica, que es una mosca que está sinantrópica, también tenemos que mencionarla porque hay una densidad alta y en este mes ha habido como un incremento en la presencia de moscas al nivel que ha salido hasta en las noticias, ¿no? Entonces, mosca doméstica tiene metamorfosis completa, es de actividad diurna, sus piezas bucales son lamedoras, ella no puede ingerir alimentos sólidos, entonces regurgita y defeca también cuando se alimenta. Esta es una característica que comparte en forma diferente. Bien, clase, después te llamo. Disculpen. Mosca doméstica, entonces, regurgita y defeca a la vez que se alimenta. Además, es atraída fuertemente por la materia fecal. Es
es atraída por la materia orgánica en descomposición, pero específicamente más atraída por la materia fecal. Aparte de eso, tiene numerosas setas, numerosos pelos por todos lados, espinas. Cada una de estas aumenta la superficie expuesta que pueda estar en contacto con materia fecal. Y en las patas tiene unas estructuras o almohadillas conocidas como aroleum, que son mucilaginosas. Entonces, ustedes se imaginan, hábito y estructura se conjugan para aumentar su potencial como transmisor de agentes etiológicos en forma mecánica. ¿Por qué? Porque al ser atraída por la materia fecal, regurgita y defeca a la vez que se alimenta. Tiene múltiples áreas en contacto con la materia fecal y encima patas que tienen unas almohadillas mucilaginosas, entonces puede transportar todo lo que haya en materia fecal de manera muy fácil en forma mecánica, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que fuertemente atraída por las heces, el aroleum que les decía, y actividad diurna. Entonces, yo no voy a leerles todas estas enfermedades porque todo lo que pueda estar en las heces puede estar presente en las patas o en los pelos o en la probosis de mosca doméstica. Ella pone de 5 a 6 lotes de huevos que tienen 75 a 100 huevos cada vez. Las larvas salen de 2 a 24 horas después, se transforman en pupa en 4 a 7 días y tienen un ciclo de 7 a 45 días. Bueno, aquí vuelvo y les menciono lo que les dije en la clase pasada. Este largo del ciclo va a depender de la temperatura ambiental. Dentro de un rango, que no nos vaya a matar a todos por exceso de calor, pero dentro de o exceso de frío, dentro de un rango de temperatura entre unos 20 grados centígrados y 35 grados centígrados, a medida que la temperatura aumenta, el ciclo se acorta. Y así es en todos los artrópodos. Bien, las familias sarcofágides son las moscas de la carne, que son larvíparas. Ellas no ponen huevos, sino que el desarrollo de huevos se da intrauterinamente y la ponen. Entonces, cuando la gente tiene carnes expuestas, ellas son atraídas por la carne y vemos de inmediatamente las larvas moviéndose. Entonces, hablamos de que la carne tiene querezas porque tiene larvas de mosca, pero estas son de la familia sarcofágide, que no es esta que está aquí. Estas son las moscas de colores metálicos que también son atraídas por materia orgánica en descomposición, pero una materia orgánica, digamos, que representa menos riesgo que como la materia fecal. La materia orgánica que atrae a estas moscas de colores metálicos, son generalmente frutas descompuestas o tipos de productos perecederos del agro que pueden emitir algún olor y atraerlas, ¿no? Pero menos riesgo que materia fecal. Y esto es obvio. Dentro del orden Siphonáptera están las pulgas. Estos son insectos que en su morfología ustedes nunca la van a olvidar porque ellos son aplanados lateralmente. Todos los demás artrópodos que hemos visto son aplanados dorsoventralmente. Bueno, estos son lateralmente. Tienen su tercer par de patas muy, muy desarrollado y adaptado para saltar. Son capaces de saltar a veces hasta más de medio metro. Tienen piezas bucales picadoras y pican varias veces al día, pero pueden tolerar el ayuno prolongado. Esto se los digo porque generalmente ellas no, con excepción de Tunga penetrans, ellas usualmente no permanecen pegadas al hospedador. Ellas pican y se van al lecho del animal que usualmente les sirve de hospedador, o pican a una persona y luego van al suelo y pueden estar desarrollándose allí. Pasa la persona, la pican, pero no están permanentemente sobre la persona que les sirve de fuente de alimento. Pero si hay un lecho de un animal que tiene, y ya después se llevan al animal incluso, ellas pueden permanecer allí soportando un ayuno a veces hasta de más de un año. Y luego entonces se pueden reactivar. Como les mencioné, son de metamorfosis completa. Aquí, si ustedes se fijan, aquí hay una larva que se está alimentando de las heces de un adulto. Entonces, ella pone huevos en ese lecho
De esos huevos sale la larva, luego la larva pupa y finalmente entonces se transforma en adulto, hembra y macho, que copulan y producen los huevos en ese mismo lecho, ¿no? Tienen piezas bucales masticadoras, se alimentan de excretas de adultos, las células muertas, restos de alimentos. Especies, bueno, nosotros podríamos dar todo un curso nada más con pulgas, pero las más importantes para la salud humana: Pulex irritan, conocida como la pulga del hombre; Xenopsila laqueopis, como la pulga de las ratas; Tunga penetrans, como la nigua, conocida como nigua; Tenocefalides canis, Tenocefalides catis, como las pulgas del perro o del gato, aunque indistintamente ellas pueden estar Tenocefalides canis en gatos y Tenocefalides catis en perros. Y Nosophilus fasciatus, que es otra especie que generalmente también está asociada a roedores, o para mencionarle algunas especies importantes. Tunga penetrans, que es la pulga más pequeña que está documentada, mide entre 1 a 1.2 milímetros. Tiene una cabeza que tiene un ángulo muy agudo, que cuando ella va a picar, penetra no solamente las piezas bucales, sino que penetra toda la cabeza, ¿no? Penetra la piel y permanece con la cabeza totalmente introducida, tiene predilección por los interdigitales bajo las uñas, y esta permanencia sobre todo de las hembras, porque los machos, una vez copulan, ellos mueren, ¿no? Y la que tiene un parasitismo reproductivo es la hembra, porque es la que permanece pegada en la piel alimentándose, y esto tiene una serie de etapas, ¿no? Entonces hay un prurito intenso, hay inflamación, puede producir dolor, una vesícula y ulceración. Entonces, la lesión va a tener varias fases. O sea, mientras está permanentemente allí, ella, bueno, ya les dije que el macho muere después de la cópula, ¿no? Solo la hembra penetra. En los primeros minutos que comienza a alimentarse, los segmentos 2 y 3 del abdomen se van a hipertrofiar. Entonces, van a quedar como como si fuera un sello que ella tiene para que se mete toda la boca y las piezas bucales y la cabeza, y quedan estos dos segmentos como si estuvieran impidiendo que penetrara más, ¿no? Entonces, ella de allí comienza a expeler los huevos y los va tirando. Entonces, hay 5 fases que nosotros podríamos distinguir: la fase de penetración, la fase de hipertrofia de estos 2 y 3 segmentos, los segmentos 2 y 3 del tórax, la fase de halo blanco, que como esta que está acá, y la fase cuando ya comienza a involucionar, porque ya ella muere y queda como un sello o una marca, como si fuera una estampilla que queda marcada, ¿no? Entonces, por eso decimos que es autolimitada, porque ya no sigue, ¿no? Ven ustedes, aquí está los segmentos 2 y 3 completamente hipertrofiados, ¿no? Y hablamos de endoparasitismo. Endo porque está penetrando, y para la fase reproductiva porque ya el macho no está presente y es solamente para producir los huevos y expelerlos y tirarlos en el ambiente para que continúe entonces su desarrollo. Está distribuida en Centro y Suramérica, las Antillas, África y la India. Se ha reportado recientemente una infestación alta en Brasil. Nosotros pensamos, en Panamá se había reportado en los años 50. Ya hace rato que no hay reportes, pero no sé, pensamos que a lo mejor no la estamos buscando, o puede haber un silencio epidemiológico que de pronto pueda salir en algún momento, ¿no? Bien, entonces las pulgas pueden transmitir la Yersinia pestis, la Rickettsia tifus, el causante del tifus murino; pueden estar como hospedadores intermediarios de Hymenolipis diminuta y de Dipyridium caninum, ¿no? Ya sea la Xenopsila laqueopis o Tenocefalides canis, Tenocefalides felis y Pulis irritans, ¿no? Bien, entonces la Yersinia, no sé si ustedes lo vieron en microbiología, las pulgas tienen en la primera parte de su tubo digestivo una especie de buche,
que al picar ella a una persona que tiene la yersinia, en el buche se va a dar una multiplicación muy grande de esta yersinia, que va a causar como un bloqueo en ese buche. Y lo que va a hacer entonces es que va a producir una regurgitación. ¿Por qué? Porque la pulga no se satisface porque el alimento no sigue el conducto del tubo digestivo porque está atorada en el buche por la multiplicación que ocurre. Entonces, como está insatisfecha, sigue picando y sigue transmitiendo entonces la yersinia. Entonces, es por regurgitación durante la picada que se transmite la yersinia. Luego la Rickettsia typhi, por picada y contaminación con las heces, y bueno, luego las que son hospedadores intermediarios, como ejemplo que estamos poniendo. Ya estamos terminando, vimos el orden Lepidoptera. Hay una serie de artrópodos que yo tengo que mencionarlos porque en algún momento, en los últimos 2 años, han sido noticias el año pasado, y ustedes tienen que tener la mente, digamos, preparada para este tipo de reconocimiento de algunos problemas que podemos tener, ya sea con Coleóptera o con Lepidoptera. En el caso de Lepidoptera, ellas son de metamorfosis completa, las larvas tienen piezas bucales masticadoras. Los adultos tienen una espiritrompa, una especie de sifón, como estos pitos que tienen algunos niños que uno sopla y se desenredan. Bueno, así es la espiritrompa de las mariposas. Pero pueden causar lepidopterismo y pueden causar erucismo. Entonces, los adultos pueden causar lepidopterismo, ¿no? Ilesia, que es Ilesia canitia, que es una especie de como uno la identifica como una polilla nocturna, una especie nocturna que tiene muchas setas, las deja caer. O sea, y estas setas dan la sensación de quemadura, de dolor, de calambre, adormecimiento, picazón y pueden causar también disfangitis. Una persona que se han reportado en la antigua zona del canal, que puede ir manejando un auto o puede estar bañándose en una piscina y si te va en el auto y tiene el brazo afuera y va la mariposa en vuelo, deja soltar estos pelos o estas espículas y va a desarrollar una reacción alérgica. Igualmente si se baña en una piscina donde han caído estas setas, va a desarrollar entonces esta alergia, ¿no? Esto, ustedes ven que esto es del año pasado, el MINSA confirma más de 100 lesiones en la piel por pelusa de mariposa. Y por eso yo digo que tendríamos que mencionarle el lepidopterismo y la Ilesia, que el año pasado tuvo como más casos, una proporción de casos mucho mayor que lo usual. Siempre ha habido casos, pero el año pasado fue mucho mayor. Cuando son las larvas las que tienen contacto con el hombre a través de esas setas o pelos que están asociados a glándulas de veneno, igualmente también puede haber lo que se conoce como el erucismo. Las larvas de varias familias poseen pelos urticantes o espinas que secretan veneno al contacto. Producen sensación de quemadura, seguida de hinchazón, urticaria, dolor irradiado, o la región axilar o inguinal. Puede presentarse reacción sistémica, que esto es peligroso, y otras pueden producir solamente dermatitis, ¿no? Entonces, el tratamiento es remoción de la espina, hipotermia siempre, como les he mencionado, antihistamínicos para bajar la producción de histamina, antiinflamatorios y en ocasiones entonces corticoides también. Esta es una especie que hace unos años las colectábamos también allí en el patio de la facultad. En el orden de Coleoptera que están los escarabajos, hay varios que son vectores mecánicos, otros que son hospedadores intermediarios, otros que pueden causar infestación o invasión a los órganos del cuerpo, y hay algunos que son vesicantes. Esta también es una publicación que el Paederus, que se conoce como la mosca candela, que tiene una toxina conocida como la pederina, causan dermatitis linearis, o sea, una especie de quemadura. Entonces, es también esta es como una citotoxina porque causan una especie de quemadura.
Dentro de los escarabajos también están la familia meloides, Lita vesicatoria, Epicauta flagelaria, que tienen entonces ahora la cantaridina. Estas causan una dermatitis ampollar por flotación o aplastamiento. Estos son casos reportados por el doctor Eustorio Méndez de niñas que fueron por cantaridina. Y los himenópteras que agrupan abejas, avispas, candelillas, hormigas, que pueden ser hospedadores intermediarios, vectores mecánicos, pero sobre todo el problema es que son ponzoñosos. Entonces allí los accidentes con abejas, con candelillas, con arrieras, van a causar una lesión dérmica y pueden desarrollar en algunos casos shock anafiláctico con las personas que han sido sensibilizadas, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de personas que se han tenido que atender por candelillas porque ya venían sensibilizadas y tuvieron una reacción anafiláctica. Bueno, el veneno de abeja tiene proteínas que son apanina, melitina, quinina, fosfolipasa B, hialuronidasa, aminas, histamina, 5-hidroxitriptamina, como parte del veneno. Bien, entonces con esto nosotros hemos tratado de cubrir. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Se podría confundir una escabiosis en niños con una varicela? No es muy... La varicela, las lesiones son totalmente diferentes. Eh, son escaras, como bien... Acá es como generalizado, o sea, hay una irritación bien generalizada, y hay infección secundaria, pero la varicela es como más puntos, las lesiones son más puntuales. No sé si tienen alguna otra pregunta. Nada, jóvenes, entonces asumo que debe ser que todo está súper claro. Bien, de todas formas, yo, bueno, ahí, al final, tomé la foto en un momento, pero ahora es 127, bien. Bien, si no tienen preguntas, entonces me imagino que tendrán hambre, siendo las 1:18. Hemos cubierto el tema bastante bien. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profe. Gracias, profesora. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.